Jaime me ha dicho lo que es muy importante para cualquier predicador invitado. Hermano, no hay límite de tiempo, así es de que, gracias a Dios, ¿verdad? Ya el pastor Jaime pues nos ha dado esa libertad. Hermanos, para mí es una bendición y un privilegio estar aquí con ustedes. Agradezco al pastor Mauricio y al pastor Jaime y al equipo que ustedes tienen al servicio como congregación por la oportunidad de compartirles la palabra en esta mañana. Quiero que por favor me acompañen a Génesis capítulo 50, versículo 15. Ese va a ser el pasaje base para esta mañana. Pero antes de leer Génesis 50, 15, vamos a ir a Mateo capítulo 10. Así es de que tenga Génesis 50 listo, pero vamos a ir a Mateo capítulo 10, versículos 8 en adelante. Bueno, el 7. Bueno, vamos a leer desde el 5 para tener bien el contexto. Dice: a estos 12 envió Jesús y los envió instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Quiénes esta mañana han experimentado la gracia de Dios en sus vidas de manera personal? Levante la mano en alto si usted ha experimentado la gracia de Dios en su vida. Pueden bajarla. La palabra de Dios dice que si hemos recibido de gracia, ¿qué es lo que debemos hacer? Dar de gracia. En el contexto vemos que el Señor envió como primera instancia a sus discípulos a las ovejas perdidas de Israel. Pero no fue de manera exclusiva. Aquí en la redacción de la Reina Valera dice: id antes, pero no significa que no iban a ir después por camino de gentiles o entre los samaritanos. De hecho, el Señor Jesús dice en Juan capítulo 4 que le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Y ahí se da esa tremenda historia cuando encuentra a esa mujer samaritana que va a decirle a todos los de la ciudad: venid, ved, he encontrado a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este quién? ¿El Mesías? ¿El Cristo? ¿El profeta que esperamos? Y entonces salen al encuentro con él. Desde el inicio de la humanidad, Dios ha tenido un corazón para ver a todas las naciones y a todo el género humano. Y cuando el Señor Jesucristo enviaba a sus discípulos, dándoles estas instrucciones a los apóstoles de manera específica, les dice: si han recibido de gracia, deben dar de gracia. Por eso, hermanos, tenemos una semana tan especial como la celebración global. La semana pasada nosotros como Iglesia Bautista Miramonte también estuvimos celebrando nuestra celebración global. Y hermanos, es una semana de las más importantes en el año. Es una semana donde buscamos el rostro de Dios para discernir de parte de Él cómo Él nos ha bendecido y cómo su gracia se ha manifestado en nosotros, y entonces cómo nosotros debemos también dar de gracia. Esta mañana quiero compartir con ustedes sobre la base de Génesis capítulo 50 un mensaje que he titulado vinculado al propósito que tienen en esta celebración global. Pero yo quiero hacerles una pregunta antes de decirle cómo se titula este mensaje. Y quiero preguntarles a ustedes que están acá: ¿quiénes saben con certeza cuál es la misión que Dios quiere que tú cumplas en tu vida? Levanten la mano en alto, por favor. ¿Quiénes saben cuál es la misión que Dios quiere que tú cumplas con tu vida? Levanten sin pena. Si usted la sabe y usted dice: yo sé cómo Dios quiere que me use,
Ok, baje su mano. ¿Quiénes de los que la levantaron la están cumpliendo? Bueno, no, ¿verdad? Eso ya es otra pregunta, ¿verdad? Es otra pregunta. Fíjense que es interesante, pero el pastor Jaime, dentro de lo que estábamos hablando, decía lo difícil no es descubrir la misión de Dios. Y él compartía acerca de la gran comisión en Mateo capítulo 28, versículos 18, 19 al 20, cuando dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero decía él, pero hay una cosa que nosotros necesitamos. Necesitamos saber cuál es mi parte en el cumplimiento de esa misión. Y a eso quiero apelar esta mañana. El título del mensaje en esta ocasión es Cumple tu misión. Vamos por favor a Génesis capítulo 50, versículo 15, que dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a José, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Cuando nosotros pensamos en la historia de José, podemos pensar en él desde diferentes ángulos o puntos de vista. Pero quizás nunca nos habíamos puesto a considerar que José era un hombre que había sido levantado para una misión específica, para un momento oportuno y adecuado de parte de Dios. José fue un hombre que su solo nacimiento ya era un milagro, porque su madre era estéril. Y ustedes saben la historia de Lea y Raquel y cómo peleaban por el amor de Jacob precisamente. Pero Raquel, siendo estéril, el Señor le permite concebir. Y luego no solo fue difícil el nacimiento de José, y fue milagroso en el sentido de que nació de una mujer estéril y Dios manifiesta ese milagro, sino que cuando él era un joven de 17 años aproximadamente y su mamá está por tener a su hermano, el segundo y último hijo de Raquel, su mamá muere. Y no solamente muere, sino que José queda dentro de una familia donde vive con su papá y tiene 3 madrastras, si quisiéramos verlo de esa manera. 3 mujeres con las cuales tenía que aprender a convivir aparte de lo que era vivir con su papá. Y empieza a crearse dentro de un entorno familiar difícil, complicado, donde había celos, envidias, disputas que se originaron desde las mismas riñas que tuvieron Lea y Raquel. Cualquier sociólogo o psicólogo podría decir, José, no va a salir nada bueno de José. Un delincuente, ¿verdad? Es lo que vamos a tener con José.
no está su mamá, tiene un contexto difícil. Pero hermanos, la historia que nos relata Génesis acerca de la vida de este hombre es la historia de un Dios que toma lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios de este mundo y mostrar que su propósito no depende de la persona, sino de la naturaleza de Dios. Y miren qué curioso, porque este joven, siendo de 17 años, tiene un sueño. Y el sueño que este joven tiene es que las lumbreras se inclinaban a él y 11 estrellas se inclinaban a él. Y también tuvo otro sueño, que habían manojos que estaban en el campo y que los manojos de sus hermanos se inclinaban a él. Y cuando él contó esos sueños, cuando se lo dijo a sus hermanos, ¿qué dijeron los hermanos? Ah, qué bien, José, ¿verdad? Tú que sos el penúltimo de nuestros hermanos, uno de los menores, tú vas a gobernar sobre nosotros. Qué bueno, hermano, ¿verdad? Nos alegramos por ti. No. ¿Y vos qué te crees? ¿Y quién crees que sos? Empezó a abrir en el corazón de ellos una tremenda fisura por la envidia y los celos que experimentaban. Pero desde joven, Dios le reveló a José que tenía una misión especial para él. A mí me llama la atención que en el libro de Génesis no aparece un relato en el cual dice, y Jehová habló a José. No sé si ustedes han leído toda la historia de José, pero lean desde el capítulo 37 hasta el 50 y si encuentran una frase así, me la pasan por favor para corregir, ¿verdad? Y entonces decía, sí, aquí está. Pero yo no he encontrado hasta el momento, como en otros pasajes, como encontramos con Moisés, que el Señor se le aparece en la zarza ardiente y le habla directamente. Pero en toda la vida de José, no podemos nosotros pasar por alto la mano de Dios y la voz de Dios en su vida, guiándole en cada momento. Ahora se imaginan ustedes, José tenía un sueño hablando de eso que había soñado. Quizás él no entendía las dimensiones, quizás él no comprendía el camino, él no sabía cómo iba a pasar, pero lo creyó. Y él sabía que algún día él iba a gobernar. Esta mañana quiero centrar esta meditación en el versículo 20 y lo vamos a hacer con 3 grandes ideas. Cumple tu misión cuando el mal está contra ti. Mire lo que dice la primera parte del versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí. José no está minimizando nada de lo que sus hermanos hicieron. Él no les está diciendo, ay, sí, yo entiendo, es que ustedes se molestaron un poquito conmigo, ¿verdad? Y no, él no está minimizando la acción que sus hermanos querían hacer. Tampoco José, ¿verdad?, está usando una falsa hipocresía y diciendo, ay, yo ni me acuerdo qué era lo que ustedes me querían hacer algo, pero no me acuerdo, ¿verdad? Yo ni me acuerdo qué era lo que ustedes querían. Él les dice claramente, yo sé lo que ustedes estaban pensando. Pensaron mal contra mí. Y hermanos, el mal muchas veces está en contra de la iglesia del Señor. Ahora, cuando José decía que sus hermanos habían pensado mal de él, lo decía claramente porque la Escritura nos relata justamente en Génesis, capítulo 37, versículo 18, empezando la historia, cuando dice, cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él, ¿para qué? Para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Incluso ese pasaje registra el sarcasmo con el que ellos estaban hablando en medio de esa conspiración. Los hermanos pensaron en hacer mal contra él. Ahora, hermanos, es que el mal está presente en este mundo.
Según lo relata C.S. Lewis, el mal es un megáfono de Dios para gritarle a la humanidad que algo está roto en este mundo, que algo no está bien, que algo se ha descompuesto y necesita ser restaurado. El mal está presente desde que Adán y Eva pecaron y trae sus consecuencias sobre nuestras vidas. De tal manera que en Génesis bien podríamos traducir: el día que de él comieres, muriendo morirás. Porque eso es lo que ha pasado a la humanidad. No morimos en el acto, no morimos en el momento. Empezó un proceso de degeneración, de corrupción, de degradación, que sigue sus efectos hasta el día de hoy. Y por eso tenemos el mundo que tenemos. Pero hermanos, la iglesia Oasis de Gracia, también está siendo acechada por el mal, por el maligno. La iglesia de Dios en todas partes del mundo recibe también ese ataque. Mire lo que dice Juan 10:10. El ladrón, dice, no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Y Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Quiénes tienen esa vida en abundancia? Amén. ¿Y quiénes quieren compartirla con otros? El amén fue menos, ¿verdad? Porque ya saben lo que implica querer compartirla con otros. Pero miren lo que hace el ladrón, Satanás, el acusador de nuestras almas. Hurta, mata y destruye. Y hay algunos niños que cuando son pequeños, escuchábamos a la gente albarenga del campo de la Magdalena. ¿Qué decía él? Cuando ellos llegaron a esa comunidad, era una comunidad desorganizada. Y qué dolor que algunos de los padres de esos niños eran los mismos violadores y abusadores en contra de sus niños. Algunos en la niñez han enfrentado abuso, han enfrentado barreras. Padres que quizás en su manera de ser padres les dijeron, no podés, no lo intentes, si vos sos tonto, eso es para otros. Pero hermanos, esa es la obra de Satanás. Esa es la obra donde él dice, como una iglesia en Santa Ana, como una iglesia en un país del tercer mundo, como una pequeña iglesita va a poder soñar con adoptar todo un continente con millones de musulmanes, millones de agnósticos, millones de hombres y mujeres que se declaran post-cristianos. Ese es el ataque del enemigo contra la iglesia. Pero hermanos, lo que vemos en la historia de José es que nunca en la vida de un hombre o de una mujer, en este mundo, nunca llega el mal a nuestra vida sin que Dios tenga un propósito. Y una de las cosas que nosotros hemos visto al estar formando iglesias misionales, hombres y mujeres que viven para cumplir la misión de Dios, es lo siguiente. Son hombres y mujeres que aprenden justamente a sobrellevar su dolor, a sobrellevar su trauma, para que Dios lo convierta en una bendición para los demás. Y eso es lo segundo que quiero compartir esta mañana. Primero, cuando el mal está contra ti, pero cumple tu misión cuando el Señor encamina todo a bien. Mira lo que dice la segunda parte de este texto. Dice, mas Dios lo encaminó a bien. No conozco los contextos y las vidas de esta congregación, pero sí conozco bastante de la congregación de donde yo vengo. El Señor me permitió ir desde niño a Iglesia Bautista Miramonte. Mis papás me llevaron allí. Creo que por lo menos empecé a ir a esa iglesia a la edad de 2 años. Bueno, empezaron a llevarme, tienen razón, porque no iba solo. Y más o menos desde el 73 o 75, el año 1973 o 1975, pertenezco a esa iglesia y esa ha sido la iglesia de toda mi vida, desde niño.
el primer campamento infantil que hizo la iglesia. Yo tuve la oportunidad de participar como uno de los niños que iban de la congregación. Pero hermanos, yo quiero decirles algo. Yo conozco vidas de hermanos y de hermanas que he visto el dolor, he visto el trauma, he visto el sufrimiento por el que han pasado. Uno de ellos estuvo viviendo muchos años en Grecia, habiendo sido enlistado en parte del ejército. Un hombre muy capacitado, pero un hombre que cayó tan bajo moralmente. Él comenta por la libertad misma que tenía Europa, cómo él iba a los cines y se ponía a ver pornografía desde el inicio del día casi hasta el final. Y él relata que él terminó hasta vomitando de esa vida tan perdida que él llevaba. ¿Saben qué hizo el Señor? Esa maldad, ese mal que el enemigo estaba trayendo contra su vida, ese robar y ese destruir tan perverso, el Señor lo encaminó a bien. Y ahora el Señor lo tiene en nuestra congregación siendo un líder misional de uno de los programas que busca trabajar con hombres y mujeres que luchan contra adicciones. Hermanos, yo no sé por lo que ustedes han pasado. No conozco la iglesia de Oasis de Gracia, pero sí conozco a Dios y conozco al Dios de la palabra. Conozco al Dios de José y conozco que si José daba testimonio de que aunque sus hermanos pensaron mal contra él, aunque había un plan montado, dice José, Dios lo encaminó a bien y yo creo en ese Dios. ¿Cree usted en ese Señor? ¿Cree usted en ese Señor? En un Dios que puede encaminar lo malo que nos ha pasado en bien. En un Dios que puede tomar nuestro divorcio y volverlo en una experiencia que nosotros enseñemos a jóvenes a tomar una mejor decisión, a matrimonios, a cuidarse para que no les pase lo que a nosotros nos pasó. Cree en un Dios que aunque nosotros hayamos sido abusados o violentados, puede tomar nuestra necesidad y nuestro dolor y encaminarlo a bien. Cree en un Dios que puede tomar el mal que pueda haber pasado un niño musulmán o una niña musulmana, una niña en la India que quizás quisieron matar al recién nacer pero que salió ilesa, o en China, y que Dios tiene también para ella un propósito para su gloria. ¿Cree de verdad en ese Dios? Si es así, entonces tenemos que pedirle al Señor, no solo que nos diga con claridad cuál es nuestra misión, sino que nos use para su gloria, que tome toda nuestra tristeza, nuestras luchas, nuestro dolor y lo encamine para bien. Mire cómo lo hizo con José. En el caso de José, dice Génesis capítulo 41 lo siguiente. Génesis 41, versículo 50. Génesis 41, 50. Bueno, el 50 dice: y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito, ¿cómo lo llamó? Manasés. Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, así es, porque dijo, Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. ¿Saben cómo Dios encamina todo el dolor que nosotros hemos vivido? ¿Saben cómo Dios quiere tomar las malas experiencias, el mal que el enemigo ha procurado hacernos, el mal que algunas personas pudieron pensar intencionalmente en nosotros y convertirlo y encaminarlo a bien?
esto nos da un indicio. Hay dos grandes cosas que nos ayudan a que Dios encamine nuestras malas experiencias en buenas experiencias. ¿Cuánto más aquellas capacidades y aquellas cosas que Dios nos ha dado? Primero, la capacidad de perdonar. Si ustedes han leído la historia de José, no es que José se olvidó de sus hermanos, no es que él se olvidó de su papá, porque más adelante en el texto aparece que ellos llegaron y él los reconoció inmediatamente cuando ellos se presentaron delante de él. La palabra que se traduce en la Reina Valera, olvidar, no significa que no se iba a acordar más de ellos, sino que significa que Dios le dio la capacidad de perdonar. ¿Y sabe por qué algunas veces no avanzamos a otros momentos en la misión que Dios tiene para con nosotros? Porque hemos decidido no perdonar. Hemos decidido guardar rencor. Hemos decidido, como un puerco se revuelca en el lodo, revolcarnos en la amargura, en la tristeza y en el dolor de lo que me hicieron sin salir de allí. Y José dijo, no, yo quiero que Dios me use. Dios dice que un día mis hermanos se van a inclinar a mí. Y yo entiendo que Él me va a dar autoridad por algún propósito. No entiendo cuál será el propósito. Tal vez en este momento cuando sus hijos le nacieron, ya él tenía una claridad más y mayor de su misión. ¿Sabe por qué? Porque ya había interpretado el sueño del faraón. Ya sabía que venían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y entonces él dijo, quiero levantarme para que Dios me use. Su primer hijo le recordó a José que Dios le ayuda para perdonar todo el mal que otros habían pensado contra él. Yo te pregunto esta mañana, ¿de verdad quieres descubrir tu misión para con Dios? O como decía el pastor Jaime, del pastor que está en la Magdalena con su esposa, ellos dejaron la comodidad de Santa Ana, dejaron la sucursal del cielo, o ya no, bueno, para irse a la Magdalena. Dejaron la comodidad. ¿Será que tú estás jugando a descubrir la misión de Dios y en el fondo no quieres porque sabes lo que eso implica? Tienes que perdonar a un padre abusador. Tienes que perdonar el mal que pensaron en contra tuya. Tienes que perdonar aquello que tanto te dolió y no quieres. Pero no solo perdonar es necesario. Dice que el segundo nombre justamente es Efraín. Dice, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra, escuchen esta palabra, en la tierra de mi aflicción. Si hay una cosa que nos hace crecer y que nos hace depender más de Dios, es la tierra de la aflicción. Cuando nosotros estamos justamente requiriendo sabiduría, requiriendo dirección, requiriendo apoyo, requiriendo consuelo, en ese momento crecemos y fructificamos. Y miren, José no se quedó estéril, José creció y dio fruto. Él huyó de la esposa de Potifar porque él sabía que no quería pecar contra Dios ni defraudar la confianza de Potifar que había puesto sobre él. Él fructificó, él dio fruto y a pesar de que era un esclavo, no se autoconmiseró, no dijo, ¿yo qué puedo hacer aquí en Egipto? Si el faraón está en lo más alto de la escala social, yo estoy en lo más bajo. ¿Yo cómo puedo pretender cumplir la misión de Dios en mi vida si el lugar que ocupo es el lugar con menos posibilidades para influir y para incidir en los demás? Pero José se resistió a pensar así. José más bien era de esta mentalidad. No importa qué tan bajo yo esté delante de los ojos de los hombres, pero si voy a ser un esclavo, no va a haber ningún esclavo más excelente que lo que yo soy en la casa
de Potifar. No va a haber ningún servidor mejor que lo que yo voy a hacer en la casa de este hombre. Porque yo sirvo al Dios de lo excelente. Sirvo al Dios que tiene la misión a pesar de la condición que yo tenga. Y que Él obra más allá de mis capacidades. Ese precisamente era el José. Y habla también justamente Romanos capítulo 8 versículo 28 cuando nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados o son llamados. Hermanos, quiere decir que todo aquel que ha nacido de nuevo, todos los que estamos en Cristo Jesús, podemos tener la certeza de Dios, que todas las cosas, las buenas y las no tan buenas, las buenas y las malas, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cree esto? Amén. Allí hay unos, ¿verdad? Por eso muchas veces se habla de que la cristiandad en nuestro país está como está. Yo no conozco personalmente a Dayana ni a Freddy, pero he oído algunas referencias de ellos. Porque la semana pasada estuvo Yonida con nosotros y yo sé que Dayana conoce a Yonida. Y Yonida ella vive en Albania, yo sé que también Dayana es albanesa, pero ahora vive en Macedonia. Y Dios usó tremendamente el testimonio de Yonida para con nosotros. Tanto Yonida como Dayana tienen en común el misionero que nosotros apoyamos actualmente en Macedonia, en Tetovo, que es la misma ciudad donde están nuestros hermanos. Es la familia Handal. Él fue maestro mío en el seminario, yo lo conozco desde hace muchos años y lo quiero también. Hace poco estuvo en una situación de salud muy delicada, pero el Señor nos lo ha concedido más tiempo y ya está en su casa. Pero Yonida compartía, ella ahora tiene unos 30 años aproximadamente, pero dice que a los 14 años fue cuando llegó un ejemplar de la Biblia por primera vez a sus manos. Y cuando llegó esa Biblia a sus manos, ella, que venía de una familia musulmana, se tenía que esconder para leerla. Y la leía en el baño, la leía en los pasatiempos, la leía en las noches. Y dice que a ella le llevó una semana leer toda la Biblia, la primera vez que la tuvo en sus manos. La siguiente semana la volvió a leer y le tomó una semana leer toda la Biblia. Y lo hizo así por varias semanas. Y le preguntamos, ¿y ahora cuántas veces lees tú la Biblia? Bueno, ahora estoy trabajando en una empresa italiana como asesora. Soy la única entre 100 empleados que es cristiana y solamente puedo leer la Biblia 4 veces en el año. Hermanos, ¿no será que estamos más cómodos de lo que queremos admitir? Y estamos hablando de adoptar un continente que tiene una gran necesidad, pero dejamos que sea el miedo lo que muchas veces dirija nuestras decisiones. Dejamos que sea la comodidad la que dirija nuestras decisiones. No estamos dispuestos a sacrificar el ir a la Pizza Hut o al pollo campero. No estamos dispuestos en el fondo incluso a cambiar a nuestros hijos en el área donde ellos estudian con tal de invertir más para que haya hombres y mujeres que alcancen al Señor. Hermanos, es el momento no solo de descubrir nuestra misión, sino de cumplirla y de vivir para ella. Termino diciéndoles, cumple tu misión cuando nuestra vida preserva la de otros. Mire lo que dice el texto al final del versículo 20. Dice, lo leo completo el versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermanos, cuando nosotros leemos esa historia, quizás nosotros somos demasiado
antropocéntricos o somos etnocéntricos, es decir, nos centramos en nosotros mismos, en nuestro país, nos centramos en nuestra necesidad. Y hermanos, sin duda alguna, Dios tiene una palabra para ti, Dios tiene un propósito para ti, Dios quiere bendecirte a ti. Pero recuerden que la nación de Israel jamás fue bendecida por Dios para ser bendecida por sí misma y para sí misma. ¿Recuerdan lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 12, versículo 3? Y te bendeciré y haré de ti una gran nación. ¿Y para qué lo iba a bendecir? Para bendecir a todas las familias de la tierra. No a todas las familias de Israel, a todas las familias de la tierra. Y aquí José dice que Dios preservó, mantuvo la vida a mucho pueblo. No piense que solo a los israelitas. No fue solamente a los israelitas. Miren lo que dice Génesis 41. Y de toda la tierra vinieron a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. ¿Ven ustedes a un Dios pensando en toda la tierra? A un Dios que no piensa solo en Israel ni solo en Egipto, sino a un Dios que piensa en las naciones. Y Dios había levantado a José precisamente para que fuera su instrumento, para mantener a su pueblo, para mantener su promesa, pero también para mostrar su misericordia a las demás naciones. Y eso es lo que quiere hacer con nosotros también. Eso justamente. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Eso es lo que Él quiere hacer. Preservar la vida a mucho pueblo, a toda la tierra. Y nos quiere usar a nosotros. Mire cómo dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 17. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Esa palabra subrayada que dice ahí que viva es la misma palabra que aquí se traduce para mantener en vida. ¿Quién es el que da la vida? ¿Quién es el que nos hizo nacer de nuevo? ¿Quién es el que puede hacer de nuevo a un musulmán, a un hindú, a un budista? ¿Quién es el que da la vida sino el autor de la vida? Y hermanos, Él quiere que seamos sus instrumentos para que podamos transmitir y llevar esa vida a más hombres y a más mujeres. Aquí mismo en Santa Ana, en la Magdalena, en los alrededores, pero también, amados hermanos, en Centroamérica, como están apoyando ustedes. También, amados hermanos, en el continente americano, en Europa, como se ha adoptado, en todo el mundo. Él quiere que seamos sus instrumentos para dar vida. A veces puede oírse más fácil de lo que realmente es. Hace poco, una señorita se le dio la oportunidad de viajar a Alemania. Dortmund es la ciudad. Y ella, cuando iba a estudiar allá, antes de irse, llevaba un propósito firme en su corazón. Ella quería ser de impacto y de testimonio para las personas que estaban allí en Dortmund. Un par de meses fueron necesarios que pasaran para que ella se llenara de frustración y de culpa, porque el sistema y el entorno de esa ciudad le había afectado a ella personalmente. Y ella sabía que algo no estaba bien. Y ella ama al Señor. Y ella quiere servirlo. Y Dios en su misericordia le ha brindado consuelo y personas que la están apoyando para que vuelva a empezar y vuelva a intentarlo. Hermanos, es que esto no es fácil. Yo no conozco a Coronel Linares, dijeron. No lo conozco. Pero si vamos a hacer la misión de Dios, déjenme acuñar el término que todos recibieron muy bien con sus cabezas. Esto requiere de capricho y no de emotividad. Esto requiere de determinación. Esto requiere de creer la palabra de Dios y que de una vez escuchada, entonces nos levantemos y tomemos una acción
y no salgamos iguales que cuando entramos esta mañana. Hermanos amados, cumple tu misión. Termino diciendo lo que dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Y ahí la palabra es antropos, hablando de el género humano en general justamente, en que podamos ser salvos. ¿Y cuál es ese nombre que trae salvación a Santa Ana? ¿Cuál es? Pero lo oigo muy suave. ¿Cuál es ese nombre que trae salvación a Santa Ana? Amén. ¿Cuál es ese nombre que trae salvación a El Salvador? ¿Cuál es ese nombre que trae salvación a nuestra América? ¿Cuál es el nombre que trae salvación al mundo? Jesucristo. Quizás no es su naturaleza como iglesia, pero hermanos, si usted cree que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, despójese de sus propias ataduras y reconozca que el nombre de Jesucristo es lo que va a traer esperanza a todo el mundo, incluyendo a nuestra nación. Padre amado, Señor, te adoramos esta mañana y te bendecimos. Queremos nosotros descubrir nuestra misión como José la descubrió, Señor. Padre, 30 años tenía José cuando él fue puesto como gobernador en Egipto. Señor, algunos de nosotros quizás andamos por esa edad, o tal vez somos mayores de esa edad, o tal vez menores. Y algunos ya hemos entendido, ya hemos descubierto, ya sabemos para qué nos has puesto en este país, para qué nos has puesto en esta iglesia, para qué nos has puesto en este mundo, Señor. Padre, yo te suplico que de esa manera, como José lo descubrió y lo cumplió y lo obedeció, así nosotros estemos dispuestos a cumplir tu misión. Señor, a cumplirla orando, porque la oración no solo es de los que se les facilita orar. Tu palabra nos dice que debemos entrar en nuestro aposento y en lo secreto debemos orar a nuestro Padre. Y si todos los que estamos aquí somos tus hijos, todos debemos orar al Padre y rogar que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha. Pero Señor, no solamente debemos orar, debemos también ofrendar. Y no solo algunos, no solo los que tienen más, sino como la viuda, Señor, aquella mujer que dio las 2 blancas, todo cuanto tenía para ti. Así nosotros debemos entregar todo lo que tú nos has dado, recursos, habilidades, dineros, todo lo que tú pongas en nuestro corazón, entregarlo para ti. Pero no solo esperas que oremos y que demos. Hay algo más que tú esperas de nosotros. Que vayamos. Señor, que salgamos de las 4 paredes de este templo y que crucemos la calle y vayamos a la Magdalena, Señor.